Perfecto. Doctor Juan Fernando Reyes Curi, coordinador ponente, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Como lo acaba de mencionar la señora secretaria, hemos rendido ponencia positiva a este proyecto que pretende modificar la fórmula del Sistema General de Participaciones. Y voy a explicar brevemente el objeto entonces de este proyecto. Lo primero es lo que pretende, en resumen, brevemente, este proyecto de acto legislativo es modificar la fórmula de asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones. Ese es el objetivo. ¿Y qué problema pretende resolver entonces este proyecto de acto legislativo? El problema clave que pretende resolver es el siguiente, y es que los recursos del Sistema General de Participaciones en los últimos años han disminuido respecto a los ingresos corrientes de la nación, es decir, le han correspondido a los municipios, departamentos y distritos menos recursos respecto a los ingresos corrientes de la nación. Y entonces este proyecto de acto legislativo, ¿cómo pretende resolver ese problema? Lo pretende resolver modificando la fórmula cómo se asignan esos recursos al del Sistema General de Participaciones, básicamente en dos sentidos. El primer sentido es que deja o establece un mínimo del 35% de los ingresos corrientes de la nación para el Sistema General de Participaciones. Lo incluye, esto es lo nuevo que incluye en el artículo constitucional. Mínimo el 35% de los ingresos corrientes de la nación serán destinados al Sistema General de Participaciones, es decir, a los municipios, a los departamentos y a los distritos. Y hay otra cosa que se incluye en este artículo constitucional, y es que en ningún caso este incremento podrá ser inferior a la tasa de inflación causada en los 12 meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación. Es como un seguro que establece esta fórmula o esta nueva fórmula que pretende incorporar un cambio en la Constitución política. Esa es la manera en que el proyecto pretende resolver el problema. Ahora bien, un poco de historia. Saben ustedes que a partir del año 1991, las entidades territoriales o la Constitución estableció el derecho para las entidades territoriales de participar en los ingresos de la nación. Y se establecieron inicialmente en el año 93 una fórmula, luego se cambió en el año 2001 con una fórmula que entraba con un régimen de transición que entraba a regir en el año 2007, luego ese régimen de transición, esa fórmula se prorrogó hasta el año 2016 y en el año 2017 finalmente entró a regir la nueva fórmula a través de la cual se asignan los recursos para el Sistema General de Participaciones. Entonces, hemos dado ponencia positiva a este proyecto de acto legislativo por las siguientes razones. La primera, y es que claramente, si uno revisa desde el año 91 a la fecha, las responsabilidades de los municipios, de las entidades territoriales, hoy son mayores a las que tenían en el año 1991. Pero además, los recursos hoy, producto de este cambio de fórmula del Sistema General de Participaciones, son mucho menores. Entonces, claramente, y esto lo han dicho, y se lo he escuchado a varios representantes, varios congresistas, hoy los recursos son inferiores, muy inferiores a las responsabilidades que tienen las entidades territoriales en Colombia. Y por eso, por supuesto, se hace necesario entonces que esta fórmula mejore y mejore para que las entidades territoriales, los municipios, los distritos y los departamentos tengan más recursos para cumplir con esas obligaciones, con esas responsabilidades que durante todos estos años, sumados a las de la Constitución, a través de leyes se le han ido asignando a estas entidades. Y miren entonces este gráfico. En el año 2000
Dos, las entidades o el Sistema General de Participaciones era del 40%, las transferencias eran del 40% de los ingresos corrientes de la nación. Y en el 2005, miren cómo han bajado, efectivamente llegaron al 28% de los ingresos corrientes de la nación. De nuevo, claramente lo que esto demuestra es que han tenido menos ingresos producto de ese cambio de fórmula las entidades territoriales. Y miren esta, digamos que con la aplicación de lo que pasó en el año 2001, la línea verde que está aquí significa que como en efecto se aplicó la fórmula, el Sistema General de Participaciones correspondía al 4.2% del PIB. Mientras si hubiéramos seguido con la fórmula establecida en el año 93, o hubiéramos aplicado la fórmula que estableció ese mismo acto legislativo en el régimen de transición, los ingresos, digamos, la participación hubiera sido mayor del 7 o del 7.2%. Sin embargo, como aplicamos en efecto la fórmula del acto legislativo del 2001, pues representó el 4.2%. Y en el 2007 lo mismo, porque en el 2007 volvió y se dijo, no apliquemos todavía la fórmula, volvámosla a prorrogar, y de nuevo, la línea verde lo que uno ve es que era el 3.2, y si se hubiera aplicado la fórmula que establecía el régimen de transición, que es la que hoy está vigente finalmente, o la del año 93, pues tendrían mucha más participación los municipios, los distritos y los departamentos en el Sistema General de Participaciones. Y esta es una gráfica que hicimos con mi equipo de trabajo. Esta línea azul son los ingresos corrientes de la nación, y digamos, aplicamos desde el año 2000, exactamente desde el año 2003, aplicamos todas las fórmulas que ha tenido Colombia, la del año 93, simulamos, digamos, todas las fórmulas del año 1993, la del 2001 y la del régimen de transición que hoy se está aplicando, y la que establece este proyecto de acto legislativo. Entonces, la de más abajo, por supuesto, es la línea de cómo se ha venido aplicando, o la fórmula que se ha venido aplicando desde el año 2001. Y la amarilla, la que ustedes ven aquí que yo estoy señalando en este momento, es la que, digamos, el crecimiento que hubieran tenido los ingresos de las entidades a través del Sistema General de Participaciones si estuviéramos aplicando la fórmula que trae este proyecto de acto legislativo, desde el año, por supuesto, desde el año 2003 hasta el año 2016. Y como ustedes pueden ver, eso lo hicimos para demostrar que en efecto esta fórmula que establece este proyecto de acto legislativo mejoraría los ingresos de las entidades territoriales, de los municipios, los distritos y los departamentos. Durante el tiempo, en efecto, pues esto es lo que nos muestra esta simulación que nosotros hicimos. Y la línea roja es si hubiéramos seguido aplicando la fórmula establecida en el año 1993. De nuevo, entonces, esta gráfica es para concluir que en efecto este proyecto, a nuestro modo de ver, va a beneficiar con más recursos a las entidades territoriales en Colombia. Y pues hay unos conceptos favorables que ustedes los conocen, la Federación Colombiana de Municipios, que nos llegó ayer el concepto, Planeación Nacional, y el Ministerio de Hacienda, que está pendiente por dar el debate y que manifestó que lo iba a dar en el transcurso de la discusión de este proyecto de acto legislativo. En conclusión, honorables representantes, nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de acto legislativo, creemos que beneficia sin lugar a dudas a los municipios, a los distritos, a los departamentos, que con este proyecto de acto legislativo les van a corresponder más recursos para las cantidad de obligaciones y responsabilidades que tienen en este momento las entidades territoriales, razón por la cual les pedimos que voten de manera positiva este proyecto de acto legislativo. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, doctor Reyes.